Bueno, buenas alumnos. Continuamos con el último video del complejo articular del hombro. Eh, Acá lo que nos quedaba por ver era, lo último que vimos, digamos, es el manguito rotador, ¿no es cierto? Los cuatro músculos estabilizadores del complejo articular del hombro, específicamente de la articulación escápulo-humeral. Eh, y ahora, bueno, lo que nos queda por ver es cómo fortalecer esta musculatura, ¿sí? Para que cumpla de manera eficiente su rol estabilizador y a su vez después ver cada uno de los músculos motores de la articulación escapulohumeral y de la articulación escapulotorácica también, ¿no? Bueno, en primer lugar, algunos ejercicios a modo de ejemplo para fortalecer los distintos músculos del manguito rotador. ¿Ah? En primer lugar, tenemos acá unos vuelos laterales, ¿sí? Es decir, un ejercicio en el que se hace fuerza para la abducción de la articulación escapulohumeral, con lo cual se fortalece el músculo supraespinoso, ¿no? Esto es un ejercicio con banda elástica o polea, haciendo fuerza en rotación externa, con el cual fortalecemos el músculo infraespinoso y el redondo menor, y ejercicio de rotación interna con polea o banda elástica este, para fortalecer el subescapular, ¿no? Y acá hay variantes, ¿sí? De ejercicios de rotación interna y rotación externa con mancuerna, ¿no? Bueno, con respecto a este tema, creo que ya lo nombré en el video anterior. Eh, Cuando nosotros abducimos la articulación escápulo-humeral con el húmero en rotación interna o incluso en posición neutra, eh, la fuerza que hace el deltoides, ¿sí? Para la abducción escapulohumeral genera no solamente abducción escapulohumeral, sino también deslizamiento de la cabeza de el húmero, un deslizamiento ascendente por la cavidad glenoidea. Es decir, a ver, vamos a utilizar un poco acá el gráfico que tenemos. Bien, fíjense que tenemos la cabeza del húmero, ¿está? Y acá tenemos el acromion de la escápula, ¿está? Cuando el deltoides, que es un músculo grande, ¿sí? Que recubre toda la articulación escapulohumeral, se inserta en la B deltoidea, en la cara lateral del húmero, cuando él ejerce fuerza para abducir el húmero, además de abducirlo, hace que la cabeza del húmero se deslice de forma ascendente, se deslice hacia arriba, este, um, sobre la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Con lo cual, esta cabeza del húmero termina haciendo tope, ¿sí? Chocando, usando palabras más simples, ¿no? Chocando y haciendo tope óseo contra el acromio. La cabeza del húmero hace tope óseo e impacta contra el acromio. Y para nuestra mala suerte, justo en esa zona se encuentra una bolsa serosa subacromial y también el tendón del músculo supraespinoso que vemos acá. Con lo cual, este músculo supraespinoso, su tendón, es comprimido en esta zona, ¿sí? Es comprimido entre la cabeza del húmero y el acromion de la escápula, y a la larga, si repetimos abducciones, este tendón se empieza a lesionar y con los años a desgarrar hasta que queda poco y nada de este tendón, ¿no es cierto? Se va lastimando cada vez más. Obviamente, este, manifestado con un dolor intenso en el hombro. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar, prevenir esto? Mantener fortalecidos los músculos del manguito rotador. ¿Está? Porque ¿qué pasa? Los músculos del manguito rotador estabilizan la articulación escapulohumeral de manera que hacen fuerza, ¿sí? Hacia abajo y hacia medial, ¿sí? O sea, que fuerza en dirección inferior y medial, inferomedial. Tanto desde la parte de atrás de,
como es, desde la parte de atrás de la escápula como desde la parte de adelante. ¿Sí? De la parte de adelante el subescapular y atrás el infraespinoso y el redondo menor. Por ahí, principalmente estos tres músculos, ¿no es cierto? Subescapular, redondo menor y infraespinoso, serían los estabilizadores que permitirían evitar este deslizamiento ascendente de la cabeza del húmero en relación a la cavidad glenoidea de la escápula durante la abducción escapulohumeral. ¿Está? Por otra parte, si tenemos un cliente o si nosotros mismos sentimos dolor en la articulación escapulohumeral al abducir el hombro, lo que podemos optar, ¿sí? Por la variante que podemos optar es abducir la articulación escapulohumeral con el húmero en rotación externa. Esto va a permitir por ahí, este, va a permitir que, como se muestra acá, ¿no es cierto? Eh, el tubérculo mayor, donde está inserto el supraespinoso, quede orientado hacia atrás y quede proyectado hacia atrás, de manera que no va a tomar contacto el tubérculo mayor y el tendón del supraespinoso inserto en ese tubérculo, no van a tomar contacto con el acromio. ¿Está? Esta lesión se produce, lesión progresiva del supraespinoso, se produce justamente por este contacto óseo entre el tubérculo mayor o el troquíter y el acromion de la escápula. Así que en rotación externa se evita por ahí este contacto y se va a poder abducir la articulación escapulohumeral sin dolor probablemente o con menos molestias. Dato no menor. Bien, veamos los músculos motores de la escápula, es decir, los músculos que pueden mover la escápula por sobre la parrilla costal. Y acá tenemos el primero, que es el angular del omóplato, ¿sí? Naciendo en las cuatro primeras vértebras cervicales, insertándose en el ángulo superior, ¿sí? de la escápula. Claramente este músculo, como podemos ver la orientación que tiene, ¿no? ¿Sí? Por la orientación que tiene, este músculo sí, tomamos como hueso fijo o como punto fijo aquí las vértebras cervicales. Este músculo lo que puede hacer es elevar la escápula, ¿verdad? Elevar la escápula. A su vez, si nosotros tomamos como punto fijo la escápula, que puede estar estabilizada por otros músculos y unida a las costillas, y tomamos como punto móvil las vértebras cervicales, este músculo al contraerse y al acortarse, lo que haría es generar una inclinación lateral, ¿sí? Del cuello, de la cabeza, esta inclinación lateral. Bien, a ver. Bueno, ahí está, ¿no? La función es punto fijo, entonces las cervicales eleva la escápula, punto fijo la escápula, inclinación lateral de la columna cervical y, bueno, también si hablamos de una, como es contracción bilateral del angular del omóplato, produciría una extensión de la columna cervical. Bien, acá lo podemos ver, ¿sí? En su función, este, tanto teniendo como punto fijo la escápula como teniendo como punto fijo la columna cervical. Bien, romboides mayor y menor. Acá tenemos dos músculos que, naciendo desde las vértebras, apófisis transversa, perdón, apófisis espinosa, ¿no es cierto? Como se ve acá desde de las vértebras dorsales, ¿sí? Las primeras dorsales, eh, se termina insertando en el borde interno de la escápula, ¿sí? Desde la última cervical, ¿sí? Ya casi empezando las dorsales, desde la última cervical hasta la quinta dorsal, va el nacimiento de estos músculos y se inserta en el borde interno de la escápula. Lógicamente, este músculo, ¿sí? Teniendo como punto fijo las vértebras, al acortarse por contracción, ¿sí? Va a generar una aducción de escápulas. ¿Sí? Es decir, va a hacer que la escápula se acerque a la línea media del cuerpo, o sea, que se acerque a la columna vertebral, ¿verdad? Bien, función entonces de los músculos romboides, ambos. Acá tenemos la función, entonces, aducción de la escápula, ¿sí? Y de cierta manera también podríamos decir que eleva la escápula, ¿sí? Bien, vamos con el serrato mayor, músculo importante, no solamente para la movilidad de la escápula, sino para la respiración, ¿no es cierto?
nace en la fosa subescapular de la escápula, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, casi lo que es borde interno de la escápula, ¿sí? Pero sigue siendo fosa subescapular. Ahí es su nacimiento y el músculo se inserta en las 10 primeras costillas. Ahí está. 10 primeras costillas. Entonces abarca toda esta región. Lógicamente por la disposición que tiene el músculo, eh, a ver, por la disposición que tiene el músculo, si tomamos como punto fijo las costillas y en los músculos, estas fibras del serrato mayor se acortan, ¿sí? Punto fijo costillas, punto móvil escápula, el músculo lo que va a hacer es proyectar hacia adelante la escápula, adelantando el hombro, ¿sí? Deslizándose la escápula por las costillas hacia adelante, ¿verdad? Movimiento que conocemos como antepulsión o abducción de escápulas. ¿Está? Es decir, las escápulas se alejan de la línea media del cuerpo, o se alejan de la columna. ¿Sí? En el anterior, en los romboides, justamente vimos que realizaban el movimiento antagónico, que sería aducción de escápulas o retropulsión o retracción escapular. Bien, ahí tenemos entonces las funciones, punto fijo costillas y punto fijo escápulas, ¿no? Ah, bien, y punto fijo escápulas, eso no aclaré. Si queda como punto fijo la escápula, este músculo trabaja como un inspirador accesorio. Es decir, cuando la escápula queda fijada a como es, a las costillas y se impide su movimiento a través de la estabilización de la misma, esto se logra con los romboides, o sea, con la actividad estabilizadora de los romboides, del trapecio. Esta escápula queda fija, las costillas no se mueve y los músculos, este músculo serrato mayor se contrae, lo que va a hacer, ¿sí? El movimiento sobre el esqueleto que va a generar va a ser el de elevación de costillas, ¿sí? Eleva las costillas. Lo que hacemos cuando tomamos aire, ¿sí? Inspiramos profundamente, se elevan las costillas y se amplía la caja torácica. Bien. Acá podemos visualizar el serrato mayor, entonces, ¿está? Serrato mayor, entonces, un músculo que genera abducción de las escápulas o de la articulación escapulotorácica, movimiento que coincide con la antepulsión, y a su vez genera campaneo externo, ¿está? Campaneo externo y abducción. Bien, músculo trapecio, ya lo habíamos estudiado en el curso de ingreso, así que ya debe estar bastante claro. Recuerden que tenemos el trapecio, lo tenemos dividido, para poder estudiarlo, lo tenemos dividido en 3 fibras. Más que, bueno, aquí dice porciones, más que porciones, deberíamos hablar de fibras, ¿sí? Fibras que están orientadas de arriba hacia abajo de esta manera, con lo cual se habla de fibras superiores, fibras que están orientadas horizontalmente o transversalmente y fibras que están orientadas de abajo hacia arriba, podríamos decir, que son las fibras inferiores. ¿Está? Dependiendo de qué fibras tomemos como referencia, bueno, el trapecio va a cumplir funciones distintas. Entonces, si tomamos las fibras superiores, por ejemplo, la disposición que podemos ver de estas fibras es muy similar a la del angular del omóplato, con lo cual la función va a ser similar también. Está elevación de la escápula. Si consideramos las fibras transversales u horizontales y tomamos como punto móvil la escápula, punto fijo la columna, está. Aquí el músculo lo que hace al acortarse es aducir la escápula, ¿sí? Retracción escapular o retropulsión. Y si tomamos como referencia las fibras inferiores, ¿sí? Que están orientadas desde la espina de la escápula hacia las últimas vértebras dorsales, este músculo lo que hace al acortarse es descender la escápula. ¿Está? Tiene funciones distintas de acuerdo a las fibras que consideremos. Ahí está. A su vez podemos decir que este músculo es, como se dice, peculiarmente es su propio antagonista, ¿está? Porque tiene fibras que pueden elevar la escápula y fibras que pueden descender la escápula, dos movimientos que son opuestos antagónicos. ¿Está? Nacimiento e inserción del músculo.
desde el occipital. Fíjense que acá ya no hablamos ni siquiera de columna vertebral, estamos hablando de un músculo de un hueso de la cabeza, ¿sí? El hueso occipital. Y desde ahí hasta la D12, ¿sí? Como está aclarado aquí, hasta la D12, o sea, la última dorsal, hasta ahí se va el nacimiento del músculo, ¿no? Hasta la última vértebra dorsal, apófisis espinosa de la última vértebra dorsal. Y su inserción es siempre espina de la escápula. Y también clavícula, que aquí no se ve, por ahí tengo otra animación en la que se pueda ver el trapecio, pero tiene su inserción en la clavícula también, ¿sí? Bueno, aquí las funciones: fibras superiores, elevación de escápula; fibras medias, aducción de escápula; fibras inferiores, descenso de la escápula, ¿no? Aquí podemos ver el trapecio, podemos ver que las fibras superiores están insertas en la clavícula, además de la espina de la escápula, se insertan en la clavícula, y ya las fibras medias sí se insertan todas en la espina de la escápula, y las fibras inferiores también. Bien, entonces huesos con los que está tomando contacto el trapecio: occipital, vértebras cervicales, y todas las cervicales y todas las dorsales, específicamente las apófisis espinosas, la escápula, específicamente la espina de la escápula y la clavícula. Bien, vamos con el pectoral menor. Este músculo pectoral menor tiene nacimiento en apófisis coracoides. Esto es protuberancia que sobresale hacia el frente de la escápula, ¿sí? Y se inserta en tercera, cuarta y quinta costilla. Este músculo claramente es un músculo motor de la escapulohumeral. ¿Está? Si consideramos a las costillas como hueso fijo, como punto fijo que queda inmóvil, y consideramos a la escápula como hueso que se mueve, ¿sí? Durante la contracción muscular, recuerden que cada vez que se contrae un músculo, los puntos de inserción deben acercarse. Se van a acercar los puntos de inserción. ¿Está? Tomemos este punto de inserción, por ejemplo, en una de las costillas, y este otro punto de inserción en la otra costilla. Los puntos de inserción siempre se acercan, el músculo se acorta y se ensancha durante la contracción dinámica concéntrica. ¿Está? Entonces, si consideramos que las costillas quedan fijas y la escápula se mueve durante la contracción de este músculo, ¿qué va a ocurrir? Este músculo va a descender la escápula y a su vez acercarla hacia adelante, es decir, una antepulsión, ¿sí? Antepulsión, protracción, abducción de escápula, como quieran llamarlo, y además un descenso de la escápula, ¿bien? Ahora, siempre y cuando este músculo, en el caso de que este músculo trabaje teniendo como punto fijo escápula, que ya dijimos que la escápula puede quedar estabilizada y fijada a las costillas por acción de otros músculos que funcionan como estabilizadores, como el caso del romboide, de los romboides y del trapecio. Este músculo, al contraerse, lo que va a hacer es elevar las costillas, ¿sí? Es decir, va a tirar de las costillas hacia arriba, funcionando como un inspirador accesorio, ¿sí? Músculo inspirador accesorio. Bien, sabemos que el músculo inspiratorio principal es el diafragma, pero el diafragma no mueve las costillas, ¿sí? Entonces todos los músculos inspiradores, accesorios, eh, son aquellos que pueden elevar las costillas, ¿sí? Bien, acá vemos al pectoral menor, funcionando como un antepulsor o abductor de escápulas, ¿está? Una de sus tantas funciones. Eh, bueno, acá un detalle, ¿no es cierto? El acortamiento del pectoral menor provoca campaneo interno, y a su vez antepulsión, ¿sí? O sea, en el caso de las personas con el hombro adelantado, eh, que es una característica que va de la mano con la cifosis dorsal, hipercifosis dorsal. Generalmente este músculo entonces se encuentra cortado y precisa de estiramiento, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver ahora los músculos motores de la articulación escápulo-humeral específicamente. Vimos recién los que podían mover la escápula en relación a las costillas, vamos a ver ahora los que pueden mover el húmero en relación a la escápula. Primero que nada, bíceps braquial.
si bien es un músculo que en el ingreso lo estudiamos como un músculo motor de la articulación húmero-cubital, ¿sí? De la articulación del codo, le decíamos, eh, vemos ahora también, o consideramos ahora también, que este músculo puede mover la articulación escapulohumeral. ¿Por qué? Porque él no nace en el húmero, ¿sí? Sino que nace más arriba, nace en la escápula. Sus dos porciones nacen en la escápula, ¿sí? Allá arriba. Es decir, que cruzan la articulación escapulohumeral y cruzan también la articulación, el complejo articular del codo, más bien, ¿no? Con lo cual, si bien pueden mover el codo y flexionarlo, ellos también pueden flexionar el hombro, ¿sí? La porción corta del bíceps braquial nace en la apófisis coracoides de la escápula y la porción larga nace en el tubérculo supraglenoideo, es decir, específicamente, ¿no? En la parte superior de la cavidad glenoidea. ¿Sí? Si consideramos la cavidad glenoidea, y la parte de arriba, ahí nace esta porción, ¿no es cierto? Porción larga. A su vez, esa porción larga desciende, ¿sí? Recorriendo todo el surco intertubercular, después se une a la porción corta y ambas se insertan allá abajo en la tuberosidad bicipital del radio. Entonces, este músculo bisebraquial, además de ser un famoso flexor de codo, también es un flexor del hombro. Además de eso, si este húmero lo rotamos externamente, la porción larga del bisebraquial funciona como un abductor de la articulación escapulohumeral. Bien, en posición anatómica el bisebraquial es un flexor, pero en rotación externa de la escapulohumeral, principalmente la porción larga del bisebraquial funciona como abductora, ¿está? De la escapulohumeral. Esto es porque la orientación del músculo difiere, digamos, ¿sí? Al rotar externamente la articulación escapulohumeral. Bien, vamos entonces, ahí está ¿no? El bisebraquial, flexor de la escapulohumeral. Entonces, considerando esto, podríamos decir que en un vuelo frontal, por ejemplo, ¿sí? Va a estar trabajando el bisebraquial, además del deltoides anterior, dato que no es menor, este, para el armado de rutinas y demás, ¿no es cierto? Bien, coracobraquial. Aquí tenemos un músculo que, como su nombre indica, va de la apófisis coracoides al brazo. ¿Sí? Y en la zona del brazo, que ya habíamos estudiado, que es, digamos, la zona que va desde el hombro hasta el codo, eso es brazo. En la zona del brazo tenemos un solo hueso, el húmero, o sea que ya el nombre ¿sí? Del músculo nos está diciendo que él va desde la apófisis coracoides hacia el húmero. Bien, este músculo, con la disposición que tiene, ¿sí? Él se inserta en la cara anteromedial del húmero, podríamos decir. ¿Sí? No es ni totalmente anterior ni totalmente medial, sino que es anteromedial su inserción, con lo cual él puede funcionar como aductor del escápulo humeral o como flexor también. Bien, esto depende también del grado de rotación interna o externa de la escápula humeral. ¿Está? Entonces podemos decir que coracobraquial, nacimiento, apófisis coracoides, de la escápula, inserción, cara anteromedial del húmero, funciones, flexor y aductor de la articulación escapulohumeral. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Del coracobraquial funcionando como un aductor de la articulación escapulohumeral y acá como un flexor. ¿Sí? Las dos funciones de coracobraquial. Obviamente se va a hacer más, va a trabajar más como flexor, si nosotros tenemos la escápula humeral en rotación externa, y va a trabajar más como aductor si nosotros tenemos la escápula humeral en rotación interna. Y vamos con el pectoral mayor, un músculo que ya tocamos también en el ingreso, pero tenemos que volver a hablar de él porque es motor de la escápula humeral. Tenemos en el pectoral mayor un músculo que tiene nacimiento en escápula, manubrio del esternón, cuerpo del esternón y algunos cartílagos costales, ¿sí? Ya de las costillas.
¿Qué pasa con este músculo? No está dividido en porciones, pero se lo divide en fibras para el análisis de su, ¿cómo se dice? De sus funciones, las funciones que puede cumplir. Entonces tenemos, por un lado, fibras superiores, por otro lado, fibras medias y por otro lado, fibras inferiores. ¿Está? O así podríamos decir, fibras inferiores. Eh, Fíjense que todo este gran abanico es el nacimiento del pectoral mayor y su inserción es el surco intertubercular. ¿Está? Ahora, dependiendo de qué fibras consideremos, la función que cumple el pectoral mayor eh, puede variar. Si nosotros consideramos las fibras superiores, ¿sí? Entonces, este músculo, al acortarse, al contraerse, ¿sí? Las fibras superiores van a provocar una flexión de la articulación escapulohumeral, ¿sí? Fíjense que la disposición de las fibras de eh, las fibras superiores del pectoral mayor son muy similares a la disposición de las fibras del deltoides anterior. ¿Está? Muy semejantes. ¿Sí? Con lo cual, músculos que tienen nacimientos e inserciones semejantes, obviamente cumplen funciones semejantes. Bien. A su vez, las fibras medias van a provocar flexión horizontal, ¿sí? O aducción horizontal, se le puede llamar también, movimiento que nosotros describíamos como acción de abrazar o empujar. ¿Está? En la acción de abrazar o empujar, las fibras medias del pectoral mayor son las que más trabajan. Y tienen unas fibras inferiores, ¿sí? Que van a trabajar principalmente como aductoras de la articulación escapulohumeral. Es decir, trabajan en la acción de trepar, de escalar, ¿cierto? Eh, y bueno, acá tenemos por ahí las funciones generales de las tres fibras del pectoral mayor. Bien. Tenemos el dorsal ancho, también ya lo habíamos visto, lo habíamos estudiado, ¿sí? Este músculo eh, tiene un nacimiento bastante amplio, ¿sí? Fíjense, desde la séptima u octava vértebra dorsal, aproximadamente, hasta la mitad del sacro y toda la cresta, bueno, la mitad de la cresta ilíaca, ¿no? Hasta la mitad de la cresta ilíaca. Y su inserción es en el surco tubercular. Cruza por la cara interna del húmero. Bien. Ahora, funciones del dorsal ancho. Por un lado, aductor de la articulación escapulohumeral, ¿sí? Acerca el brazo a la línea media del cuerpo, ¿sí? Con lo cual, en este sentido, podemos decir que es un sinergista del pectoral mayor, principalmente de las fibras inferiores, y a su vez este músculo es, ¿cómo se dice? Un extensor de la articulación escapulohumeral, ¿sí? Extensor y extensor horizontal también. Con lo cual, en ese sentido, podemos decir que es un músculo antagonista del pectoral mayor, ¿sí? Para determinadas funciones, el pectoral mayor y el dorsal ancho son sinergistas, como es el caso de la aducción escapulohumeral, la acción de trepar, y para otras funciones, como es el caso de el empuje o la tracción, estos dos músculos son antagonistas, ¿sí? El pectoral mayor empuja y el dorsal ancho tracciona, ¿sí? Aquí tenemos entonces, se ve claramente y de cerca lo que es el nacimiento del pectoral del dorsal ancho, ¿sí? Y su inserción en el surco intertubercular. Bien. Tenemos después el redondo mayor. Eh, Teníamos un redondo menor formando parte de el grupo de músculos del manguito rotador, ¿verdad? Y acá tenemos el redondo mayor, el hermano que está ahí, un poquito más abajo, ¿sí? Naciendo ya en este borde externo de la escápula, este, y insertándose en el surco intertubercular también, ¿sí? Igual que el dorsal ancho, igual que el pectoral mayor. Fíjense que tenemos tres músculos ya aquí
hasta aquí tenemos tres músculos que se insertan en el surco intertubercular. Bien. Eh, este músculo claramente, no hay, bueno, no hay muchas explicaciones que dar, se ve aquí con claridad la ubicación que tiene, sin nacimiento e inserción, con lo cual si tomamos como punto fijo la escápula, como punto móvil el húmero, este músculo va a ser un aductor de la articulación escapulohumeral, ¿sí? Y a su vez un rotador interno. Fíjense aquí abajo, se puede ver cómo él tiene su inserción por dentro, ¿sí? Pasa por delante más bien de el húmero insertándose en el surco intertubercular, con lo cual su contracción va a provocar una rotación interna, además de una aducción. Y ahí tenemos entonces las dos funciones del redondo mayor. Bien, esto es un detalle menor, ¿sí? Músculos que se insertan en el surco intertubercular, ¿no es cierto? Dato por ahí que es interesante para estudiar también, para facilitar el estudio. Los tres músculos que se insertan en el surco intertubercular son rotadores internos, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo menor. Los tres son rotadores internos, ¿sí? Además de las otras funciones que cumplen, rotan internamente la escapulohumeral. Creo que eso no había aclarado, esa función del pectoral mayor, no la había aclarado, ¿sí? Rotador interno de la articulación escapulohumeral. Bien, y tenemos el deltoides, que creo que ya es el último, ¿sí? Se divide en fibras, no está dividido, ¿sí? En porciones, porque no hay una división, ¿sí? Entre una parte y otra del músculo, pero sí se lo divide en fibras, ¿tá? Para su estudio, porque cumple funciones distintas. Entonces tenemos las fibras anteriores que van del extremo distal de la clavícula hacia la tuberosidad deltoidea, las fibras medias que van desde el acromion, ¿sí? De la escápula, la parte final de la espina de la escápula, la última parte, hasta la tuberosidad deltoidea, y las fibras posteriores que van desde la espina de la escápula hasta la tuberosidad deltoidea. Bien, estas tres fibras tienen funciones diferentes, por supuesto. ¿Está? Entonces tenemos porción anterior, aquí, porción anterior, flexión de hombro y rotación interna. Porción media, abducción, y porción posterior, extensión de hombro y rotación externa. Si bien el deltoides en general es considerado como un músculo abductor de la articulación escapulohumeral, dependiendo de la porción o fibra que consideremos, eh, cumplen funciones diferentes, ¿no es cierto? Bien, ahí tenemos el deltoides, y se puede ver con claridad por ahí su inserción ahí en las fibras anteriores en la clavícula, fibras medias en el acromion, fibras posteriores en la espina de la escápula, y todas se terminan insertando en la tuberosidad deltoidea que está en la cara lateral externa del húmero. Ahí está, ¿no? Fibras posteriores, espina de la escápula. Fibras medias, acromion, y fibras anteriores, clavícula, extremo distal. Inserción más distal, tuberosidad deltoidea. Cara lateral externa del húmero. Músculo abductor, por excelencia, de la escapulohumeral. Bien, acá tenemos las funciones, porción anterior, ¿sí? Flexión, y flexión lateral, sí, flexión horizontal también, ¿no es cierto? Flexión y flexión horizontal, va a colaborar en la flexión horizontal también la porción anterior del deltoides. Porción media, abducción, porción posterior, extensión de la articulación escapulohumeral, rotación externa, y extensión horizontal, que es este movimiento que estamos viendo ahora. Bien. Bueno, estamos con eso. Acá hay un anexo que habla un poquito nada más sobre la efectividad. Acá cité una investigación, ¿no es cierto?, sobre la efectividad de los ejercicios de estiramiento de la articulación escapulohumeral en la reducción del dolor provocado por el síndrome de pinzamiento subacromial. Un dolor bastante común, ¿no? Te duele el hombro, probá a estirar, realizar estiramientos de los músculos que rodean a la articulación escapulohumeral, y a la larga es muy efectivo para
reducir el dolor. ¿Está? Acá hay algunos ejemplos de los estiramientos utilizados en esta investigación que dio muy buenos resultados.